Cuando Dios nos dio la ley, nos mostró lo que verdaderamente nosotros somos. ¿La ley en qué sentido está dada? Pues cuando se da una ley, se da la ley porque ya la infracción se comete. No se cometió o se ha cometido, no, se comete. O sí, bien, se ha cometido. Está bien, en ese tiempo sí vale la pena nombrarlo de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, ya hemos puesto varias veces el ejemplo del perrito. A un perrito, ¿qué ley se le da? A un perrito se le dice, no hagas como un gato, maullar. Se dice ese miau, cuando un gato hace así, eso llaman maullar. Entonces, a un perrito le decimos, no maullarás. No, nunca le daríamos una ley así a un perrito. A un perrito, ¿qué ley le damos? No ladrarás. Así, le diríamos, no ladrarás. Un mandamiento, no ladrarás. ¿Por qué le decimos a un perrito no ladrarás? Porque el perrito ladra, ¿sí? La ley está dada en ese sentido. Entonces, a nosotros, ¿por qué la ley nos dice no codiciarás? Porque nosotros somos codiciosos. Cuando las personas se están esforzando para que de ellos no salga codicia, ¿qué es lo que significa? El ser humano por naturaleza codicia. Cuando la ley dice no mentirás, porque nosotros por naturaleza, nuestra naturaleza, así como a un perrito no ladrarás, porque su naturaleza lo hace ladrar. A nosotros no mentirás, porque nosotros somos mentirosos, lo dice la palabra. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, todo hombre es mentiroso. ¿Por qué en qué sentido está la ley? Revela lo que somos nosotros. Cuando dice honra padre y madre, ¿por qué dice así? Porque nosotros deshonramos a nuestros padres. Cuando dice no adulterarás, porque somos adúlteros. Constantemente Dios, ¿cómo nos llama? Al pueblo de Dios, ¿cómo le llama? Adúltero. Constantemente está diciendo así. La ley revela lo que somos. Cuando la ley dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice, ¿no? Ese es el primero, el segundo mandamiento. El primer mandamiento, ¿cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay en la tierra, en las aguas, en los cielos. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella ni las honrarás. El primer mandamiento es ese. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué tuvo que decir de esa manera? Sé que las personas que están escuchando, cuando no mencionamos los mandamientos, algunos se sorprenderán y dirán, ¿acaso el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas? Si ustedes buscan en Google o en ChatGPT o así, les va a decir el primer mandamiento, amarás a Dios, pero ese no es bíblico. Tienen que especificarle, si le van a preguntar a ChatGPT, pregúntele cuáles son los 10 mandamientos en la Biblia. Porque si le dice solamente los 10 mandamientos, ChatGPT va a mostrarle lo que más se ha difundido. Es decir, algo que no es bíblico, sino que las personas conocen. Las personas cuál conocen como primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero cuando miramos la Biblia, ese no es el primero. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el ser humano ya tiene un Dios diferente a Dios. ¿Cuál es ese Dios que todo ser humano tiene? Aunque las personas digan, no, yo no soy idólatra. ¿Cómo le dijeron a Jesús cuando Jesús les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Ellos que dijeron, ¿cómo dices tú seremos libres? ¿Acaso somos esclavos? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero cuando Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque está diciendo ustedes son esclavos. En ese sentido es que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque el ser humano, desde Adán, toda la humanidad, desde Adán, tenemos, sin querer. No es que nos hayamos propuesto sin querer, hemos sido Dios. Satanás dijo, seréis como Dios. El ser humano, ¿qué corazón recibió desde Adán? Recibió el corazón de Satanás. Recibimos el corazón del diablo. La mayoría de las personas sé que lo ignoraba, esto no se suele enseñar, no se habla, pero cuando leemos Génesis 3, el corazón de Adán se pasó a toda la humanidad, pero el corazón de Adán, ¿en qué sentido? El corazón de Adán destituido de la gloria de Dios.
Cuando Adán se separó de Dios, ese corazón pasó a toda la humanidad. Cuando miramos en el capítulo 5, dice, ya no dice que el hijo de Adán, Set, fue engendrado a imagen y semejanza de Dios, ya no dice así, sino dice que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Pero Adán, ¿cómo había quedado? Destituido de la gloria de Dios. Ciertamente, cuando miramos Génesis capítulo 3, Dios nos muestra cómo el ser humano se separa de Dios en Adán, cómo se separa y cómo el ser humano se puede volver. Pero los hijos que le nacieron separados, toda la humanidad. Nacimos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto que hablamos acá y que enseñamos acá no se suele enseñar. En las que se conocen como iglesias no se transmite. ¿Por qué? Porque las personas piensan que son hijos de Dios. ¿Y por qué piensan que son hijos de Dios? Porque tienen un Dios diferente a Dios que les dice, tú estás bien, lo que estás haciendo es correcto. Eso es, eso que tú haces y que tú crees que está bien, eso está bien. Lo que tú crees que está mal, eso está mal. La ciencia del bien y del mal, nosotros la recibimos desde Adán recibimos esa ciencia del bien y del mal. Al recibir la ciencia del bien y el mal, quedamos como Dios. Por eso las personas, aún asistiendo a supuestas iglesias, no necesitan leer la Biblia. No necesitan mirar la Biblia. ¿Por qué no? Porque ya saben que está bien y que está mal. Cuando una persona cree que ya sabe qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios no le gusta, esa persona es Dios para sí mismo. Toda la Biblia está hablándonos una misma cosa, la idolatría. Aquí en Miqueas capítulo 1 está hablando de que van a ser derribadas todas esas imágenes, todos esos ídolos. Y uno pensaría, suena extraño, ¿no? Que el pueblo de Dios haya tenido ídolos. Se refiere a nosotros. El pueblo de Dios somos nosotros. ¿Cuál es el ídolo que hemos tenido? A nosotros mismos. ¿Cuál es esa idolatría que hemos hecho delante de Dios? Creer a nuestros pensamientos. ¿Por qué dice la Biblia que para volvernos a Dios hay un requisito? Isaías capítulo 55 versículo 7 dice cuál es ese requisito. Vamos a leer. Isaías capítulo 55 versículo 7. Ahí dice, deje el impío su camino, vuélvase a Jehová. Uy, ya casi se me abre ahí. Venga, coloco la cinta. No, no es necesario. Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Para que el ser humano se pueda volver a Dios, primero que todo, el ser humano no sabe que está separado de Dios. Cuando asiste a algún lugar religioso, a algún templo religioso, a algo que la gente llame iglesia, las personas piensan que ya están bien con Dios, pero no. El ser humano no está bien con Dios porque está asistiendo a algún lugar donde tienen mejores intenciones y colocan música que aparenta mejores intenciones. El asistir a un lugar que la gente llama iglesia no hace que nosotros verdaderamente estemos en la iglesia. El asistir a un lugar de eso lo único que evidencia y que pone al ser humano es más lejos de Dios. Porque entre más el ser humano depende de la ciencia del bien y del mal, más el ser humano está caminando como si fuera su propio Dios. No sé si se han dado cuenta, pero en los funerales, siempre en los funerales, las personas, sea de la religión que se arrodilla delante de estatuas o de la religión que dice que no se arrodilla, pero que también tienen idolatría hacia los pastores, los líderes, de cualquiera de las dos religiones, ¿qué le van a decir a las personas a los familiares de la persona que ha fallecido? ¿No le van a decir acaso que él está en paz con Dios? No van a decir, sabemos que está con Dios. Y hasta a veces van a citar versículos sacados de contexto para decir, Él está con Dios, Él está con... No es así, no es así. Realmente, si una persona murió siendo pecadora, solo un destino le esperaba, el infierno. Ahora, cuando dije siendo pecadora, sé que más de uno se preguntará, pero luego no todos somos pecadores. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo dice que todos pecaron? ¿Se refiere a alguna maldad que hicimos específica? ¿A mentir, a codiciar? No, cuando dice por cuanto todos pecaron, está hablando la condición natural de nosotros desde antes de nacer, por Adán. Por Adán, desde antes de nacer, nosotros nacemos, como dijo el rey David,
En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano nace separado de Dios, nace siendo pecador, no se convierte en pecador. Sé que a más de uno le va a doler esto que acabo de decir, porque más de uno pensará, es increíble, ¿no? Así no puede ser. Las personas se convierten en pecadores cuando hacen su primer maldad, no, o cuando se acuerdan de su primer maldad. Ahora, un niño, un bebé, ¿ustedes creen que el bebé no hace maldades? Siendo un bebé, un niño de 1 año, 2 años no hace maldades. Las personas se acuerdan, tal vez cuando tenían 5, 6, 7 años, de su primer maldad que hicieron y de la que tienen recuerdo. Pero no porque se acuerde, no porque se acuerde significa que desde ahí se convirtió en pecador. No, porque si así fuera, el ser humano sería pecador por obras. Pero bíblicamente el ser humano es pecador. ¿De qué manera el ser humano es pecador? Por Adán, por Adán. Desde Adán, el ser humano quedó como Dios. O sea, no estoy diciendo que sea un Dios, sino que el corazón del ser humano quedó como corazón de Dios. Al quedar con corazón como corazón de Dios, el ser humano ya no cree realmente en Dios, ni necesita a Dios. Alguien escribió, aclare quién es la madre. No entiendo tu pregunta, pregúntala nuevamente, replantéala, porque no entiendo. Aclare quién es la madre. La madre mía, ella está aquí abajo. Yo estoy en un tercer piso. Estoy en la casa de mi mamá en este momento. Pero por eso le digo, aclara la pregunta. Sé que no te refieres a eso, pero aclara la pregunta porque no se entiende muy bien. No se entiende. El ser humano quedó separado de Dios. Estoy mirando, esperando que el hermano escriba cuál es la pregunta que tiene. Que aclare, bueno, no entendí bien, no entendí. Plantéalo con otras palabras, coloca el sujeto así, acláralo. Bueno, si no, entonces seguimos. A la 1 no lo va a aclarar, a las 2 se está demorando en aclararlo. A las... Bueno, vamos a continuar. De todos modos, hay un espacio en el cual, si tienen preguntas, pueden ver debajo de mi foto en el perfil principal, debajo de mi foto aparece un botón que dice teléfono. Pueden guardarlo en sus contactos. Así aparece con el código del país en el que estoy. Me comunico a diario con hermanos de todo el mundo. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿En llamada? No, eso ya no se usa. A través de WhatsApp es gratis comunicarse con hermanos de todo el mundo. Entonces me escriben de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá. Hay hermanos en Canadá. Me escriben de España, de África, de diferentes países me escriben. Es fácil. El número, así como ustedes lo ven debajo de mi foto, si ustedes tocan el botón teléfono, sale con el código del país. Lo guardan así tal cual, solamente guardan ese contacto. Con el código del país es con el más. Tiene un más y un número. Con todo y el más lo guardan. Y verá que me pueden escribir directamente. Bueno, entonces otra vez miro a ver si hizo la pregunta. No, no hizo, parece que no hizo la pregunta. Continuamos. El ser humano es inevitablemente con corazón de Dios. Está separado de Dios. Por eso la idolatría no es solamente la religión que evidentemente sus miembros se arrodillan delante de estatuas. Esa no es la única idolatría que existe. ¿Sabemos? Hay varias religiones, no es una sola, hay varias religiones que se arrodillan delante de estatuas, porque el corazón del ser humano quiere seguir algo que ve en sus ojos. Cuando yo salí de esa religión, yo nací en una religión así, yo nací en una religión donde a mí mis padres y los mismos líderes de esta religión se arrodillaban delante de estatuas y me enseñaron, desde niño me enseñaron a arrodillarme delante de estatuas. Pero de todos modos, cuando ya salí del ejército, en el ejército conocí un amigo que él no era de esa religión. Él decía que era cristiano. Pero este amigo, por primera vez, él me guió hacia la lectura de la Biblia. Entonces, aunque yo había leído la Biblia a los 12 años, pero me refiero que me haya explicado, mostrándome la Biblia, la primera vez un amigo que él decía que era cristiano. No era de la religión en la que yo había nacido. En la que yo había nacido me habían enseñado a arrodillarme delante de estatuas. Pero a pesar de que este amigo así en el ejército lo conocí, cuando salí y estaba en la etapa ya laboral en una empresa, conocí otras personas que también asistían supuestamente a iglesias. Y conociendo a estas personas, entonces ellos me llevaron a sus iglesias. Entonces yo que vi, wow, me impactó. La música era impresionante, era hermosa.
Pecador desde el vientre de mi madre. Ah, ya entiendo, ya que hablamos de esa parte más. Todo era motivacional, todo era muy hermoso, todo decía que me iba a ir bien en esto, me iba a ir bien en aquello. Uno iba ya a emocionarse y a llenarse de positivismo. Pero lamentablemente en esos lugares nunca me sacaron de la condición de estar destituido de la gloria de Dios. Y aquí viene la explicación. ¿Por qué el rey David dijo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre? ¿Por qué dice eso? Porque cuando miramos en Génesis capítulo 3, es algo que explicamos ya hoy, pero lo vamos a tener que volver a explicar. Cuando miramos en Génesis capítulo 3, el hombre se separó de Dios en Adán. ¿Cómo dice Romanos 5, versículo 12? Por un hombre entró el pecado al mundo y por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así dice la Biblia, ¿no? Por un hombre entró el pecado al mundo, la muerte pasó a todos los hombres. Eso lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Por cuál hombre entró el pecado al mundo? Por Adán. ¿Cómo dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. No se refiere a algo que tú hiciste, no se refiere así. El ser humano piensa de pecado así. Quienes tienen esa idea de pecado, miren un video que tenemos que se titula Los dos tipos de pecadores. Ahí explicamos cómo la mayoría de las personas se imagina que son pecadores cuando codician, cuando mienten, cuando hacen cosas. Tiene lógica, tiene sentido, así enseña la religión que nos enseñó a arrodillarnos delante de estatuas. Y tiene lógica, nosotros recibimos fácilmente esa enseñanza porque tiene sentido. Pero cuando miramos la Biblia, no es así. El ser humano llegó a este mundo siendo pecador por Adán. ¿Necesitó hacer algo? ¿Necesitó hacer alguna maldad para convertirse en pecador? No. Desde Adán toda la humanidad llegó siendo pecadora. Ahora uno diría, entonces, si no se es pecador por algo que hagamos, podíamos haber llegado a este mundo siendo pecadores. Cuando recién nacimos, éramos pecadores por Adán. Antes de nacer, estando en el vientre de nuestra madre, también éramos pecadores. En el momento que fuimos engendrados, eso es lo que dice el rey David. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todo ser humano llegó a este mundo así. O sea, no es por... ¿Cómo le dijeron en en Juan capítulo 9, Juan capítulo 9? Le dijeron los discípulos, por el ciego de nacimiento, le dijeron, ¿es que pecó este o pecaron sus padres? ¿Qué tuvo que decir Jesús? No es que pecó este ni sus padres. Vamos a leer ese versículo más exacto. Juan capítulo 9, creo que es el versículo 2. Capítulo 9, Juan capítulo 9, ya estoy en Juan 14, me pasé un poquito, 10, ya, 9. Juan capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué se pensaba en la época de la crucifixión, en esta época cuando estaba Jesús con sus discípulos? ¿Cómo se pensaba del pecado? Igual que ahora. Las personas siguen pensando que son pecadoras por algo que hagan. Pero no, el apóstol Pablo más adelante en el libro de Romanos lo aclara exactamente. El ser humano no es pecador porque mintió, porque codició, no. Así pensamos naturalmente. Si tú le preguntas a una persona que no ha leído la Biblia, si tú le preguntas por qué es pecador, la persona dice, pues porque yo miento, porque yo codicio. Cuando uno oye expresarse de esa manera, esa persona es pecadora por obras. Cuando una persona es pecadora por obras, está esforzándose para dejar de pecar. ¿Y qué cree? ¿Lo puede lograr? No puede, una persona no puede dejar de hacer esas maldades porque esas maldades, la carne, dice la Biblia, manifiestas. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué dice manifiestas? Porque eso sale de la carne. Disculpen lo que voy a decir. Voy a decir algo que de pronto puede ofender a algunas personas. De esta carne, ustedes tienen que alimentarla, ¿cierto? Si una carne, si no, tiene que alimentarse. Entonces llaman a la comida que se recibe bien temprano, se le llama desayuno. A la comida que se recibe por la tarde se le dice almuerzo. A la comida de la noche se le dice cena. Así. En algunos países le dicen comida a la de la noche. Pero es igual. Entonces, normalmente las personas hacen 3 comidas al día, en nuestra cultura latina. Normalmente, sé que hay unos países donde hacen 2, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que todos los días el ser humano come. Entonces, cuando come, cuando ingresa esos alimentos a la boca, uno los tritura con los dientes, ¿cierto? Con las muelas tritura.
Uno no va a mostrar, después de que muele todo lo que tiene en la boca, uno no abre la boca y saca y mire cómo quedó. Así acabo de moler, ya se lo va a pasar, antes de pasárselo, mire cómo quedó. No, se ve asqueroso, no se ve sucio. Entonces el ser humano mastica, mastica, muele y con la saliva se pasa eso. En el plato se veía lindo, pero cuando ya está en la boca ya no se ve bonito. Y se pasa. Entonces la persona se pasa eso tiene que salir del organismo. ¿Cómo se llama cuando sale? Excretar, ¿cierto? Por eso le digo que iba a usar una terminología que puede ser ofensiva para algunas personas, pero el ser humano tiene que hacer eso todos los días. Todos los días salen cosas del ser humano. Manifiestas son las obras de la carne. De la carne, inevitablemente, inevitable, va a salir. Cómo dice las obras de la carne? Codicias, celos, envidias, pleitos, disensiones. Esas son obras de la carne. O sea, dice la palabra frutos, no, frutos del Espíritu. De la carne, obras. Y la Biblia dice manifiestas son. Cuando dice manifiestas son es, salen porque salen, va a salir. Así como de ti sale, disculpa, así como de ti sale orina, sale popó, de ti también va a salir celos, envidia, contiendas, pleitos. Tú no puedes decir, nunca más me voy a enojar. El que diga de esa manera no conoce realmente quién es, no conoce. Sí te vas a enojar. Algunas personas, no sé, conduciendo se van a enojar. De pronto la misma persona no se da cuenta, pero la esposa, le preguntamos a la esposa, una vez nos pasó, estábamos haciendo un estudio bíblico y le dijimos a un señor, porque él creía que de él no salía nada malo. De verdad, en la religión de él le habían lavado tanto el cerebro que le habían hecho pensar que de él no salía nada malo. Entonces le dijimos, disculpe, aquí está su esposa, pero vamos a tocar un tema, ya que usted es varón y usted tiene una hormona que se llama testosterona, porque veo que le sale barba, entonces ya, como usted es una persona, un hombre normal, usted siente atracción por las mujeres. Entonces, ¿sabe qué dijo él? Él dijo, no, yo no. Así se expresó, yo no. Yo solamente tengo ojos para mi esposa, así. Ellos tenían 7 hijos. Ahora, no le preguntamos más exacta, seguro que le hubiéramos preguntado cómo nacieron sus hijos, él diría porque yo la miré. Entonces ella quedó embarazada. Ay, no fue así. Usted siente deseo. Entonces, a pesar de que le dijimos así, cuando él dijo así como nos dejó, ¿qué podíamos hablar con él? Si él, así como se está expresando, es una persona que nunca ha adulterado. Entonces le queríamos hablar sobre el adulterio. En la Biblia dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. Pero aunque le queríamos hablar de eso, él ya se estaba alejando. Pero la esposa estaba riéndose, la esposa estaba así riéndose. Y le dijimos, señora, usted tiene algo que decirnos, díganos. Y dijo, cuando yo salgo a la calle, él mira. Y no solo mira a mujeres de mi edad, mira a mujeres así como de la edad de mis hijas, así dijo ella. Mira mujeres que son menores que mis hijas. Yo voy con él y yo veo como él se le va la mirada, se le van los ojos. Entonces, ¿el ser humano se puede dar cuenta? No, el ser humano no se puede dar cuenta. Pero pregúntele a la esposa. Ahora, al esposo, pregúntele también de ella. Porque seguro que hablamos con ella y ella en su parte como en su engaño. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Mirándose a sí misma, ella también pensará que ella está bien. Cuando le hacemos una pregunta que le tenemos que hacer mucho a las personas es, ¿tú eres 100% bueno o 100% malo? Eso es bíblico. O sea, esa pregunta que hacemos es algo que está en la Biblia. ¿Tú eres 100% bueno o 100% malo? Ahora les hago la pregunta. Le hago la pregunta. Por ahora lo voy a hacer de esta manera. Los que son 100% malos o 100% buenos no contesten, por favor, no vayan a contestar. Los que son 100% buenos o 100% malos no escriban nada. Hago la pregunta a personas que no son ni 100% malos ni 100% buenos, sino tienen algún porcentaje diferente. ¿Qué porcentaje tienen? Por favor, escriban qué porcentaje, si son de pronto 50 y 50, 50% buenos, 50% malos. Hago esta pregunta. ¿Quiénes honestamente creen que son, o de pronto un 80% bueno y un 20% malo? O no sé, un 90% malo y un 10% bueno. Pregunto, ¿en qué porcentaje honestamente ustedes se calificarían? Pregunto, miro respuestas, pregunto, ¿en qué porcentaje, cómo se calificarían? ¿Con qué porcentaje de bondad y de maldad? ¿Nadie se atreve? ¿Da pena? ¿Da pena? Parece que da pena. Pero sean sinceros, no les dé pena, pueden escribir.
Yo creo que soy tanto por ciento malo y tanto por ciento bueno. Escriban, decían, tenemos conocimiento del bien y del mal por el fruto de la rueda. No, no, esa no es la pregunta. Porcentaje. ¿Qué porcentaje? Porcentaje, ¿cómo se ve? ¿Se ven 100% malos? ¿Se ven 100% buenos? ¿O se ven un 80% así, 20% así? 70%, 70% bueno, o sea, 30% malo. Gracias. Yo antes creía 70 buena, 30 mala. Eh, Estamos, bueno, las 10 porcentajes, números, son números. Bueno, hay hermanos que están diciendo 100% buenos, 100% malos, porcentaje. Bueno, me gusta quienes escribieron 70% y 30%. Hubo varios que escribieron 70% y curioso, la cifra coincidió. 70% bueno, 30% malo. ¿Por qué me llamó la atención y por qué hacemos esta pregunta? Alguien arriba puso 50-50. Ah, vea, yo no lo había visto. Gracias, gracias. No vi. Alguien puso 50-50. Gracias, gracias. Ustedes no sé si conocieron el testimonio de Natalia. Natalia, ella, cuando ella da su testimonio, cuando a ella le preguntaron que si era 100% buena, 100% mala, ella dijo de la siguiente manera. Y ustedes pueden ver ese video, lo tenemos acá en este perfil. Ella dijo, cuando yo contesté, yo dije que era 70% buena y que era 30% mala. Yo dije así porque yo pensé que sonaba más humilde. Así dijo ella. Ella dijo porque realmente en mi corazón yo pensaba soy 90% buena y 10% mala. Pero para que no sonara tan arrogante, porque yo sé que me iban a mirar como, uy, no, tan buena, para que no me dijeran así, entonces yo alteré un poquito el dato. Y yo no dije lo que había en mi corazón de que yo era 90% buena y 10% mala, sino yo, para sonar más humilde, yo dije 70% buena y 30% mala. En cualquiera de los dos casos, no sé si se dan cuenta, pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué es lo que se coloca más? El ser humano, ¿cómo se califica más? Bueno. En cualquier caso, el ser humano siempre se va a calificar más bueno que malo. Cuando miramos la Biblia, Jesús ¿qué dijo? Ninguno hay bueno. Cuando miramos desde Génesis, cuando el hombre quedó separado de Dios, ¿cómo dice Génesis 6:5? Vio Jehová desde los cielos, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Cuando dice de continuo es 100%. De continuo solamente el mal. Solamente el mal. Solamente el mal. Pero el ser humano no se logra ver así, porque en la Biblia dice que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre va a ver más bueno que malo, pero en la Biblia dice, usted es 0% bueno. Si vamos a medir, si tuviéramos una linterna que midiera la maldad, la bondad del ser humano, al prender esa linterna toda la gente se vería oscura, se vería como una sombra, porque esa linterna no podría alumbrar nada porque no hay nada bueno, en el ser humano no hay nada bueno. Eso según la Biblia, des en cuenta, según la Biblia. Por eso dice la Biblia un principio que no podemos omitir cuando vamos a hablar de Dios, de la palabra de Dios. Ese principio que dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Las personas que no conozcan esto se van a enojar, se van a sentir mal, porque el ser humano, ¿en quién cree? ¿Cuál es el Dios del ser humano? ¿Quién es el que le dice al ser humano lo que está bien y lo que está mal? Sí mismo, sí mismo. Nosotros mismos nos damos palmaditas en la espalda y decimos, sí, hemos fallado, pero lo podemos hacer mejor. Cuando miramos la Biblia, tú no puedes hacer nada bueno. ¿Cómo dice Jeremías 13:23? Vamos a leer. Ya el último versículo para terminar. Jeremías 13:23. ¿Qué dice? Jeremías 13:23. Jeremías, ya abrí. Y 13, de una vez 13. Versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Qué dice la Biblia? ¿Somos buenos o somos malos? La Biblia dice somos malos. La Biblia no dice somos 10% malo y el resto somos buenísimos. No, la Biblia no dice así, pero nuestro corazón sí nos dice así. ¿Por qué nuestro corazón, cuando lo comparamos con la palabra, no tiene nada que ver?
Lo que dice la Biblia de nosotros y lo que nosotros pensamos de nosotros mismos son dos conceptos totalmente diferentes. Eso que dice con las manos representa el hombre separado de Dios. Desde el momento que venimos a este mundo, nosotros ya estamos separados de Dios. Por eso, ya lo que voy a decir ahorita ya para finalizar, sé que a más de uno le puede desagradar, pero es necesario decirlo. Cuando un bebé nace, a nuestra vista, sin mirar la Biblia, una persona que no conozca nada de la palabra de Dios o que haya asistido a alguna religión donde le muestren la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, es decir, donde hagan sentir a las personas que son 70% bueno, 30% malo. Cuando asistimos a ese tipo de religiones, en esos lugares, ¿cómo nos hacen ver a los bebés? Nos hacen ver y va de acuerdo a nuestra lógica porque es lo que sale natural de nosotros. ¿Qué decimos? La religión que enseñó a las personas a arrodillarse delante de estatuas usan una expresión para un bebé, inocente. Ay, es que él es inocente, así dice. ¿Por qué dicen inocente? Porque se imaginan que es pecador cuando él haga su primer berrinche. Cuando la mamá, ya, cálmate, ya, no llores más, me duelen los brazos, yo quiero bajar, y lo va a bajar. Y ¡ah! No, no hagas así. Pues las personas piensan, solo cuando hizo su primer berrinche, ahí ya hizo alguna maldad, ya torturó a la mamá. No, el ser humano nació, no necesita hacer ese berrinche a los 3 días de nacido. No, el ser humano es malo, malo. Entonces, ese bebé, nosotros podemos decir que ese bebé es pecador. Según la Biblia, sí. Según el punto de vista humano, no. Pero ¿cuál es la verdad? ¿La Biblia o nuestro punto de vista? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Lo que está en la Biblia es diferente a lo que nosotros pensamos. Por eso Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. El ser humano, ¿cómo puede volverse verdaderamente? ¿Cómo puede creer a la palabra de Dios? Primero que todo, tiene que votar lo que considera su pensamiento, su idea, su propia prudencia. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia prudencia, no hagas eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Las personas que se apoyan en su propia prudencia se alejan de nosotros. Porque aquí le vamos a hablar algo que no le gusta. Aquí vamos a hablar algo que les es doloroso, pero es la verdad. Bueno, ya nos pasó el tiempo y hoy creo que muchos están esperando para irse a ver con sus familiares y no sé, pasar una noche en familia, así. Entonces, vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Todas las noches así, por unos 30 minutos, estamos considerando un capítulo de la Biblia. A través de la palabra conocemos tu corazón y podemos ver por qué dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón nos quiere hacer quedar bien. Nuestro corazón quiere que no conozcamos la verdad. La única forma de que seamos libres del pecado si conocemos la verdad. Mientras tanto, mientras una persona no logre conocer esa verdad, muere en sus pecados. Y bíblicamente el que muere siendo pecador, el que muere todavía en la condición de pecador, un solo destino le espera, el infierno. Desde antes de nacer, un solo destino nos esperaba, el infierno. Eso es difícil de aceptar para quienes creen que el pecado es por obras, por algo que hagan, dejen de hacer. Permite que las personas no sigan mirándose a sí mismos, sino como dice Isaías 55:7, permite que puedan votar sus pensamientos, sus ideas y que se puedan volver a ti. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Todas las mañanas también estamos considerando un versículo por 10 minutos. Dentro de 9 horas y 20 minutos nos vemos con el versículo del día de mañana. Chao.